Durante 35 años, dormí al lado de un hombre que creía conocer, hasta el día en que descubrí que cada amanecer ocultaba una verdad que lo cambiaría todo. Mi nombre es María Elena. Tengo 78 años y hoy les voy a contar la historia más dolorosa y al mismo tiempo la más importante de mi vida. Es una historia que guardé durante años con miedo, con vergüenza, pero que ahora necesita ser contada. Antes de empezar, les pido por favor que le den like a este video, que se suscriban al canal para ayudarme a seguir contando estas historias y que me cuenten en los comentarios desde donde me están viendo, de qué ciudad, de qué estado. Me encanta saber que gente de todo el país me está escuchando. Eso me da fuerzas para continuar. Bueno, voy a empezar desde el mismísimo principio, allá por 1967. Yo tenía apenas 21 años cuando conocí a José Antonio. Él tenía 24. Fue en una fiesta patronal de la parroquia aquí en la Ciudad de México, en la colonia Tepito. En aquel entonces las cosas eran muy diferentes a como son hoy. Ustedes saben, no se noviaba como se novia hoy. No, todo era más lento, más recatado. Mi padre, que en paz descanse, era muy estricto. Cuando José Antonio se presentó en nuestra casa por primera vez para pedir permiso de ser mi novio, yo pensé que mi padre lo iba a correr en ese mismo momento. Pero no, José Antonio era un joven serio, trabajador, honesto. Trabajaba en una siderúrgica allá en Lázaro Cárdenas, Michoacán. A mi padre le cayó bien. Fuimos novios durante año y medio, siempre con la puerta abierta, siempre con mi madre cerca vigilando. Cuando me pidió matrimonio en 1968, yo estaba tan feliz que lloré toda la noche. Nos casamos en diciembre de ese año. Fue una ceremonia sencilla en la parroquia del barrio, con poca gente. En aquel entonces el país estaba, como les puedo decir, estaba diferente. Había una sensación pesada en el aire. La gente hablaba en voz baja sobre política. Mi padre siempre decía, María, no te metas en asuntos de hombres. No hables del gobierno. No hables de nada que no te incumba. Yo obedecía. José Antonio era un hombre callado, muy callado. Al principio de nuestro matrimonio, yo pensaba que era timidez, ¿saben? Pensé que con el tiempo se soltaría más, pero no, siguió siendo callado. Trabajaba todo el día en la siderúrgica, llegaba a casa cansado, cenaba, veía un poco de televisión. Habíamos logrado comprar una televisión de segunda mano, que en aquel entonces era un lujo, y se iba a dormir. La misma rutina todos los días. Pero había algo que me pareció extraño desde el principio, desde el primer día de casados. José Antonio se despertaba a las 4 de la mañana todos los días, las 4 de la mañana en punto. ¿Y saben qué hacía? Se levantaba de la cama despacio para no despertarme, pero yo siempre me despertaba porque tengo el sueño ligero, e iba directo al baño. Cerraba la puerta con llave y se quedaba ahí una hora completa. Al principio, las primeras semanas, no dije nada. Pensé que era algo del estómago, de esas cosas que una no pregunta, ¿verdad? Pero luego pasó un mes, 2 meses, 6 meses, y todos los días lo mismo. 4 de la mañana, 1 hora en el baño, siempre con llave. Empecé a preocuparme. Pensaba, Dios mío, ¿estará enfermo José Antonio? ¿Tendrá algún problema grave y no me quiere decir? Un día, habrán sido como 8 meses de casados, le pregunté. Estábamos desayunando y junté valor. José Antonio, ¿estás sano? Me he dado cuenta de que te levantas temprano todos los días y pasas mucho tiempo en el baño. Se puso rojo, rojo como un tomate. Desvió la mirada, revolvió el café con la cuchara y dijo bajito, es el estómago, María. Desde niño he tenido este problema. Estreñimiento, luego se me suelta. Es algo molesto, pero no es nada grave. No te preocupes. Y ya. Cambió el tema enseguida. Y yo no insistí. En aquel entonces, una no insistía mucho. Saben, una mujer tenía que respetar el espacio de su marido. Así me enseñó mi madre. Los años fueron pasando. Tuvimos a nuestro primer hijo en 1970, Juan Carlos.
Luego en 1972 llegó Ana María, 2 hijos hermosos y sanos que llenaron nuestra casa de alegría. José Antonio era un padre presente en lo que podía. Trabajaba duro para mantener a la familia, pero esa rutina nunca cambió. Nunca. 4 de la mañana, baño 1 hora, puerta con llave. Intenté acostumbrarme. De verdad que intenté. Me decía a mí misma, María, esto es una tontería. El hombre tiene problemas del estómago. Deja de obsesionarte. Pero hay cosas que una intenta empujar al fondo de la mente y no se van. Saben, se quedan ahí molestando, creciendo, convirtiéndose en una bola de angustia. Lo que me molestaba no era solo el hecho de que se levantara temprano y fuera al baño. Era la manera. Iba despacio, en silencio, como si no quisiera que nadie se diera cuenta. Y cuando yo me despertaba, porque siempre me despertaba con el sonido de la cama rechinando cuando él se levantaba, me quedaba ahí acostada en la oscuridad escuchando. ¿Y saben qué escuchaba? No eran sonidos normales de baño de alguien con problemas del estómago. Escuchaba el agua corriendo quedito, luego silencio, luego unos ruidos extraños, como si estuviera manipulando cosas, abriendo y cerrando algo. De vez en cuando, muy rara vez, escuchaba lo que parecía ser un quejido ahogado, un suspiro profundo. Yo no sabía. No podía entender. Una vez, habrán sido como 10 años de casados, alrededor de 1978, hablé con mi madre. Estábamos en su casa tomando café y me desahogué. Mamá, José Antonio tiene una costumbre extraña. Todos los días se despierta a las 4 de la mañana y pasa 1 hora encerrado en el baño. Todos los días, mamá, ya van 10 años así. Mi madre me miró con esa cara de quien va a dar un sermón y me dijo, María Elena, tienes la cabeza llena de tonterías. El hombre trabaja como burro para mantenerte a ti y a los niños. Si quiere pasar 1 hora en el baño, déjalo en paz. Ese es asunto de él. Deberías estar agradecida de tener un marido trabajador y honesto. Deja de buscar problemas donde no los hay. Y ya. Hasta me sentí mal por haber dicho algo. Pensé que de verdad estaba siendo una esposa fastidiosa, de esas que se quejan de todo. Así que cerré la boca e intenté no pensar más en eso. Pero no pude, gente. No pude porque conforme pasaban los años, me fui dando cuenta de otras cosas. José Antonio siempre usaba camisas de manga larga. Siempre. No importaba si hacía 38 grados en el verano de la Ciudad de México, camisa de manga larga. Cuando le preguntaba, decía que era porque en la siderúrgica era peligroso. Que podían saltar chispas, esas cosas. Tenía sentido. Así que no lo cuestioné. Pero había más. Él nunca jamás se quitaba la camisa frente a nadie, ni siquiera frente a mí, su esposa. Cuando teníamos intimidad de esposos, ustedes saben, siempre apagaba la luz, siempre a oscuras. Y si yo intentaba prenderla, se ponía nervioso. Decía que así le gustaba más, que era más romántico. Al principio hasta me pareció tierno, pero luego se volvió raro. Y había algo más que noté. A veces cuando estaba sentado en el sillón viendo la televisión, hacía gestos de dolor y se llevaba la mano a la espalda o al costado del cuerpo. Cuando le preguntaba si estaba bien, decía que era el cansancio del trabajo, del peso que cargaba. El trabajo en la siderúrgica es pesado, María. Es normal que duela. Y yo le creía. Los años siguieron pasando. 1980, 1985, 1990. La vida continuó. Los hijos crecieron, fueron a la escuela. Juan Carlos hasta empezó a trabajar joven para ayudar en la casa. Vivíamos apretados económicamente, pero felices, o al menos yo pensaba que éramos felices. José Antonio siguió siendo un hombre de pocas palabras, pero era cariñoso a su manera. Traía su quincena a casa cada mes. No tomaba, no iba a cantinas, no daba motivos de celos, era un buen esposo según los estándares que conocíamos. Pero eso de las 4 de la mañana, eso nunca paró. Nunca. Y conforme fui envejeciendo, eso me consumía por dentro. Empezó a convertirse en una obsesión.
Miraba el reloj por la noche antes de dormir y pensaba, en unas horas, él se va a levantar otra vez, va a ir al baño otra vez, y yo voy a seguir sin saber qué está pasando. Empecé a tener malos pensamientos. Pensamientos que me daban vergüenza de mí misma. ¿Estaría usando drogas? Pero no, eso no tenía sentido. José Antonio era demasiado serio. ¿Tendría alguna enfermedad grave y me la estaba ocultando para no preocuparme? ¿Sería, Dios me perdone por pensar esto, tendría otra mujer y le escribía cartas en el baño de madrugada? Ese último pensamiento me volvía loca. Sé que parece absurdo, pero cuando vives con un misterio durante décadas, tu mente empieza a crear las historias más locas. Empecé a fijarme en todo. Buscaba lápiz labial en su camisa, un perfume diferente, cualquier cosa que probara que me estaba engañando. Pero nunca encontré nada. Nada de nada. Un día, esto habrá sido alrededor de 1995, exploté. Ya no podía más. Estábamos cenando, solo nosotros dos. Los hijos ya eran adultos y se habían ido de casa. Y le dije sin rodeos, José Antonio, necesito saber qué haces en el baño todas las mañanas. Ya van más de 25 años de esto. 25 años, José Antonio. ¿Crees que soy tonta? ¿Crees que no me doy cuenta? Su cara se puso blanca, blanca como el papel. Dejó el tenedor en el plato, se limpió la boca con la servilleta y me miró con esos ojos. Gente, eran ojos de tanto miedo, de tanta tristeza que el corazón se me apretó de inmediato. María, dijo con voz temblorosa, te pido, por favor no insistas en esto. No estoy haciendo nada malo. Te lo juro por mi madre muerta. No estoy haciendo nada malo, pero no puedo hablar de ello. No puedo. ¿Cómo que no puedes hablar? Grité. Perdí la paciencia. Soy tu esposa. Llevamos más de 25 años casados. ¿No confías en mí? Se levantó de la mesa. Y por primera vez en todos esos años, vi lágrimas en sus ojos. Lágrimas de verdad corriendo por su cara. No es cuestión de confianza, María. Es cuestión de protegerte. Protegerte a ti y a los hijos. Por favor déjame en paz con esto. Te lo suplico. Y se fue de la casa. Se fue a caminar por la calle. Estuvo fuera casi 2 horas. Cuando regresó, no hablamos más del asunto. Pero esa noche, no dormí nada. Me quedé preguntándome, ¿protegernos de qué? ¿De qué tenía tanto miedo? Los años siguientes fueron los peores porque ahora sabía que había algo realmente mal. No era solo una costumbre extraña. No era un problema del estómago. Era algo serio, algo que hacía llorar a mi esposo y hablar de proteger a la familia. Empecé a poner más atención. Me di cuenta de que a veces regresaba de la farmacia, porque sí, descubrí que iba a la farmacia cada semana, a veces más de una vez, con bolsitas que escondía en el baño. Cuando le preguntaba qué era, decía que era medicina para el dolor de espalda, cosas de la edad, pero siempre estaba escondido, siempre con ese aire de secreto. Y estaba ese olor. Había un olor en el baño después de que él salía de madrugada. No era un mal olor. No, era olor a medicina, a pomada, esas pomadas fuertes que la gente usa para el dolor muscular. Pero ¿por qué usar pomada en secreto? ¿Por qué levantarse a las 4 de la mañana para eso? Llegó el año 2000. Cambio de siglo. Yo ya tenía 54 años. José Antonio tenía 57. Teníamos nietos, una vida construida. Pero ese misterio seguía ahí entre nosotros como una pared invisible que nos separaba. Fue en un día de marzo de 2003, 35 años después de nuestro matrimonio, que finalmente tomé la decisión más difícil de mi vida. Iba a descubrir la verdad, costara lo que costara. Esa decisión no llegó de la noche a la mañana, ¿saben? Se fue formando dentro de mí poco a poco, como una tormenta que junta nubes oscuras en el cielo hasta que no hay otra manera, la tormenta va a reventar. Pasé semanas pensando, planeando, sintiéndome la peor esposa del mundo por planear espiar a mi propio marido. Pero al mismo tiempo, ya no podía más.
Eran 35 años cargando esa angustia, esa duda royéndome por dentro. El mes de marzo de 2003 estuvo especialmente caluroso. Ese calor húmedo de la Ciudad de México que no da tregua ni de noche. Recuerdo que en ese tiempo tenía un insomnio terrible. Tomaba té de manzanilla, té de toronjil. Esas cosas que la vecina decía que ayudaban, pero nada funcionaba. Me quedaba ahí acostada mirando el techo oscuro de la recámara, escuchando el sonido de los carros afuera y contando los minutos hasta las 4 de la mañana, porque sabía que cuando dieran las 4, José Antonio se iba a levantar. Como reloj suizo, ese hombre nunca fallaba. Ni cuando tenía gripa, ni cuando estaba demasiado cansado, ni en días festivos, ni en domingos. Todos los días, 4 de la mañana, se levantaba. Empecé a observar más, sin que él se diera cuenta, claro. Me di cuenta de que cuando se levantaba, hacía un movimiento extraño. Se llevaba la mano a la espalda como preparándose para algo que dolía. Luego respiraba profundo, muy profundo, como juntando valor, y solo entonces se levantaba de la cama. Una noche, como 3 días antes de ese día fatídico, me hice la dormida, pero mantuve un ojo medio abierto, solo observando. Vi cuando fue al ropero, teníamos un ropero viejo de madera que rechinaba cada vez que se abría, y sacó algo de adentro. Estaba oscuro. No podía ver exactamente qué era. Parecía una bolsa de plástico, de esas de la farmacia. Se la metió bajo el brazo junto con una toalla y se fue al baño. Mi corazón latía rapidísimo. Esperé como 5 minutos, luego me levanté muy despacio. Nuestra casa era pequeña, de 2 pisos sencillos. La recámara estaba arriba, y el baño que él usaba estaba abajo, cerca de la cocina. Bajé las escaleras de puntitas, rezando para que los escalones no rechinaran. Cada escalón parecía una eternidad. Cuando llegué cerca del baño, me quedé ahí parada en el pasillo oscuro, recargada en la pared, solo escuchando. Escuché la llave del agua abriéndose, luego cerrándose. Luego un sonido de plástico abriéndose, como empaque de medicina o algo así. Luego silencio. Un silencio que duró tanto que hasta pensé que se había desmayado ahí adentro. Y entonces escuché. Era quedito. Tan quedito que apenas se oía. Pero lo escuché. Era un quejido. Un quejido de dolor. Dolor de verdad. De ese que no puedes contener. Todo mi cuerpo se congeló. Junté valor. Me acerqué más a la puerta. Pero en ese momento, me dio un miedo tan grande que salí corriendo de vuelta a la recámara. Subí las escaleras casi volando. Me metí bajo las cobijas haciéndome la dormida. Cuando él regresó como 40 minutos después, yo estaba temblando. Se acostó en la cama muy despacio y sentí cuando el colchón se hundió con su peso. Escuché cuando suspiró un suspiro largo y cansado, y me quedé ahí inmóvil, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él lo estaba escuchando. Los días siguientes fueron de una agonía sin fin. No podía verlo a la cara bien. Me sentía culpable por ocultar que sabía, o al menos que sospechaba que algo estaba muy mal. Al mismo tiempo, sentía coraje. Coraje con él por esconder. Coraje conmigo por no tener el valor de confrontar. Coraje con toda la situación. Fue un jueves, 27 de marzo de 2003. Recuerdo la fecha exacta porque era el cumpleaños de mi padre que había muerto como 5 años antes. Había pasado el día anterior organizando cosas para su cumpleaños en memoria, viendo fotos viejas, llorando un poco. Estaba emocionalmente sacudida. Esa noche, José Antonio y yo cenamos en silencio. Él comió poco, dijo que no tenía mucha hambre. Se quejó de que la espalda le dolía más de lo normal. Tomó medicina frente a mí, unos analgésicos que teníamos en la cocina. Luego fuimos a ver las noticias en la televisión. Había una nota sobre no sé qué. Yo realmente no puse atención. Mi mente estaba en otro lado. Cuando fueron como las 10 de la noche, dijo que se iba a acostar. Estaba cansado. Yo dije que me iba a quedar un rato más, que iba a lavar los trastes de la cena. Él subió. Yo me quedé ahí en la cocina lavando los trastes muy despacio,
alargando el tiempo, esperando a que él cayera profundamente dormido. Solo subí a la recámara casi a medianoche. Él ya estaba dormido, roncando quedito a su manera. Me acosté, pero no cerré los ojos. No podía. Me quedé mirando el reloj del buró, la manecilla moviéndose lento. Lento, cada minuto pareciendo una hora. 12:30, 1 de la mañana, 1:30, 2, 2:30, 3, 3:30. Mi cuerpo estaba tenso como cuerda de violín. Ya había decidido. Esa madrugada, iba a ver qué estaba pasando. Ya no me iba a echar para atrás. Cuando el reloj marcó las 3:55, yo ya estaba completamente despierta, todos los sentidos alertas. José Antonio se movió en la cama, hizo ese movimiento de llevarse la mano a la espalda, respiró profundo. Rápidamente cerré los ojos, haciéndome la dormida. Sentí cuando se levantó, escuché sus pies en el piso frío de la recámara. Escuché cuando fue al ropero. El ropero rechinó. Tomó algo. Se quedó ahí parado unos segundos como pensando en algo o juntando fuerzas. Luego salió de la recámara. Escuché sus pasos bajando las escaleras, un escalón a la vez, muy despacio. Esperé como 2 minutos. 2 minutos que parecieron 2 horas. Mi corazón latía rapidísimo, las manos me sudaban frío. Me levanté de la cama con cuidado, tomé mi bata que estaba colgada en la silla, me la puse. Bajé las escaleras como fantasma, pisando solo en la orilla de cada escalón para no hacer ruido. Abajo, todo estaba oscuro. Solo había la luz débil del farol de la calle entrando por la ventana de la sala. Fui hacia el pasillo donde estaba el baño. La puerta estaba cerrada, la luz prendida por debajo de la rendija. Escuché el agua corriendo. Me acerqué. Cada paso mío era calculado. Tenía tanto miedo que las piernas me temblaban. Ni siquiera sé bien de qué tenía miedo. De descubrir una aventura, de descubrir una enfermedad terminal, de descubrir algo que cambiaría mi vida para siempre. Quizás tenía miedo de todo eso junto. Me acerqué mucho a la puerta. Puse mi oído contra ella, tratando de escuchar mejor. El agua había dejado de correr. Ahora había un sonido de papel rasgándose o empaque abriéndose. Luego silencio otra vez. Luego ese quejido bajo de dolor que había escuchado días antes. Fue en ese momento que noté que la puerta era vieja. Tenía uno de esos cerrojos antiguos con ojo de cerradura grande. La llave siempre estaba por fuera. Tomé la llave despacio sin hacer ruido y la puse en la bolsa de mi bata. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a desmayar ahí mismo. Respiré profundo 3 veces, tratando de calmarme, tratando de juntar valor. Pensé, María, has llegado hasta aquí. No te eches para atrás ahora. Necesitas saber. Mereces saber. Me agaché despacio. Las rodillas me tronaron. Cosas de la edad, ¿verdad? Y me quedé helada del miedo de que él hubiera escuchado, pero no escuché ninguna reacción de adentro. Seguí bajando hasta quedar a la altura del ojo de la cerradura. Cerré un ojo, puse el otro muy cerca del agujero. Al principio, no podía ver nada bien, solo unas formas borrosas. Parpadeé varias veces hasta que mi vista se ajustó. Y entonces vi. Jesús del cielo. Vi a José Antonio de espaldas a la puerta, sin camisa, completamente sin camisa. Y lo que vi, gente, lo que vi en ese momento fue algo que nunca en mi vida imaginé que vería. Su espalda era una destrucción. No hay otra palabra. Era una destrucción de carne humana. Había cicatrices por todos lados. Cicatrices grandes, pequeñas. Algunas se veían viejas, blancuzcas, otras más rojas, como si fueran más recientes o nunca hubieran sanado bien. Había marcas redondas que parecían quemaduras. Varias, una junto a otra, bajando por su columna. Me llevé la mano a la boca para no gritar. Las lágrimas empezaron a correr por mi cara sin siquiera darme cuenta. Seguí mirando. No podía apartar la vista, aunque quisiera.
Tomó una gasa, de esas de la farmacia, y empezó a limpiar una de las heridas que todavía estaba abierta del lado derecho cerca de las costillas. Cuando la gasa tocó la herida, se encogió todo del dolor, mordió la toalla que tenía en la otra mano para no hacer ruido. Eso me partió el corazón en 1000 pedazos. Luego tomó un frasco de un líquido, parecía ser ese mertiolate rojo que arde terrible, y empezó a ponérselo en las heridas con un algodón. Vi cuando su cara se contorsionó de dolor. Vi las lágrimas corriendo por su cara. Y estaba en silencio. En absoluto silencio, aguantando todo ese dolor solo, sin hacer ruido, sin pedir ayuda. Se volteó un poco hacia un lado. Y fue entonces cuando vi el resto. Su brazo izquierdo también tenía marcas, su hombro. Cuando levantó el brazo para alcanzar una herida en la espalda, vi que había cicatrices bajo el brazo también. Y en el costado de su cuerpo, había una marca morada, oscura, como si fueran costillas rotas que no habían sanado bien. Tomó una pomada, de esas gruesas y olorosas para quemaduras, y empezó a ponérsela en las cicatrices más viejas, haciendo movimientos circulares lentos. Con cada toque de su propia piel, hacía gestos de dolor. Fue cuando fue a buscar algo que estaba en el lavabo que se volteó más hacia el frente, y pude ver su pecho. El pecho también tenía marcas. No tantas como la espalda, pero tenía. Y había algo que me llamó la atención. Eran marcas extrañas, largas, como si fueran de cadenas o cuerdas. Marcas de algo que lo ató muy fuerte. Ya no pude más. Todo mi cuerpo temblaba. Quería entrar ahí, abrazarlo, preguntarle qué había pasado, quién le había hecho eso. Pero al mismo tiempo, estaba paralizada. No podía moverme. No podía procesar lo que estaba viendo. Tomó la camisa que estaba colgada en el gancho detrás de la puerta y empezó a ponérsela despacio, con cuidado, como si cada movimiento doliera. Cuando la camisa cubrió ese cuerpo destruido, se quedó ahí parado frente al espejo del lavabo, solo mirando su propio reflejo. ¿Y saben qué me destrozó aún más? Fue ver la expresión en su cara. Era una expresión de vergüenza, de culpa, como si esas marcas fueran su culpa, como si él hubiera hecho algo malo y lo mereciera. Se pasó la mano por la cara, se limpió las lágrimas, respiró profundo varias veces, enderezó los hombros como si se estuviera recomponiendo. Me alejé de la puerta rápido. No quería que me viera ahí. Subí las escaleras, corriendo en silencio. Me metí a la recámara, me metí bajo las cobijas. Estaba sollozando quedito, tratando de ahogar el llanto en la almohada. Escuché cuando subió, escuché cuando entró a la recámara, escuché cuando se acostó de su lado de la cama. Y ahí estábamos, los dos, cada uno fingiendo que el otro estaba dormido, yo llorando en silencio, él acostado inmóvil, respirando profundo. El sol empezó a aclarar afuera. Habrán sido como las 6 de la mañana. Yo no había cerrado los ojos. Mi cabeza daba vueltas sin parar. Esas imágenes no salían de mi mente. Las cicatrices, las quemaduras, las marcas de cuerdas, el dolor en su cara, la vergüenza. Y entonces todo empezó a tener sentido. La camisa de manga larga siempre, su manera de no quitarse la ropa frente a nadie, los gestos de dolor cuando se movía, las medicinas escondidas, la tristeza constante que cargaba en sus ojos aunque estuviera sonriendo. Pero lo que no tenía sentido era quién le había hecho eso, cuándo, por qué, y por qué me lo escondía a mí. ¿Por qué lo cargó solo durante todos esos años? Me levanté de la cama cuando lo escuché levantarse. Fue al baño otra vez, al de arriba esta vez, solo para hacer lo de siempre. Bajé a la cocina, preparé café. Las manos me temblaban tanto que casi tiro la olla del café caliente. Cuando él bajó ya vestido para el trabajo, con esa camisa de manga larga a cuadros que siempre usaba, yo estaba de espaldas, revolviendo algo en la estufa. No podía verlo a la cara. No en ese momento. Tenía miedo de que viera en mi cara que yo sabía. Buenos días, dijo con esa voz cansada de él. Buenos días, contesté todavía de espaldas. El café está listo. Se sentó a la mesa. Le serví el café, pan dulce con mantequilla, como hacía todos los días. Me senté del otro lado de la mesa, pero no comí nada.
Solo me quedé revolviendo el café con la cuchara, mirando la taza. ¿Estás bien, María?, preguntó. Levanté los ojos hacia él, lo miré directo a los ojos, y lo que vi ahí era miedo. Miedo de que yo supiera, miedo de que hubiera descubierto. Sí, mentí. Solo dormí mal. Tuve una pesadilla. Él asintió, aliviado, y volvió a comerse el pan. Terminó su café, tomó la lonchera que le había preparado la noche anterior, me dio un beso en la frente, como hacía todos los días, y se fue al trabajo. Cuando la puerta se cerró, me derrumbé, me senté en el piso de la cocina, y lloré todo lo que había guardado durante la madrugada. Lloré por su dolor, por el secreto que cargaba, por todos esos años de sufrimiento en silencio. Y lloré porque sabía que ahora tenía una decisión imposible por delante. ¿Fingía que no sabía nada y seguía viviendo esa mentira? ¿O lo confrontaba y arriesgaba destruirlo todo? Esos días después de esa madrugada fueron los más difíciles de toda mi vida. Me despertaba todos los días con esa imagen grabada en la cabeza. Las cicatrices, las quemaduras, el dolor en su cara. No podía olvidar ni por un segundo. Era como si alguien hubiera puesto una película en mi cabeza que seguía reproduciéndose sin parar sin que yo pudiera apagarla. Lo peor de todo era tener que fingir. Fingir que todo estaba normal. Fingir que no sabía nada. Cada vez que José Antonio llegaba del trabajo, yo tenía que sonreír, preguntar cómo le había ido, servir la cena, hablar de cosas triviales. Y por dentro me estaba desmoronando. Cada vez que lo veía, lo único que veía era ese cuerpo destruido, esas marcas de sufrimiento. Empecé a notar cosas a las que antes no ponía tanta atención. La manera en que se movía. Había días en que estaba más lento, más cuidadoso. Me di cuenta de que cuando llovía, se ponía peor, se quejaba más del dolor, tomaba más medicina. Debe ser porque las cicatrices viejas duelen cuando cambia el clima, ¿verdad? Eso siempre dicen. Una semana después de esa noche, estaba organizando el ropero porque necesitaba hacer algo para no volverme completamente loca. Y encontré esa bolsa de la farmacia que él escondía. Estaba ahí en el fondo detrás de su ropa. Miré a mi alrededor, aunque sabía que él estaba en el trabajo y no había nadie en casa. Mi corazón se aceleró. Sabía que estaba invadiendo su privacidad, pero necesitaba entender. Abrí la bolsa despacio, como si fuera una bomba que pudiera explotar. Adentro había cosas de farmacia, gasas, cinta adhesiva, ese mertiolate que lo había visto usando, una pomada para quemaduras que era importada. Debió haber costado un dineral. Un frasco de una medicina que nunca había visto con un nombre complicado que ni siquiera podía pronunciar bien. Tomé el frasco, leí el instructivo. Era para dolor crónico, de ese dolor que nunca se va. Me senté en la orilla de la cama sosteniendo ese frasco de medicina y lloré. Lloré porque me lo imaginaba todos los días tomando esa medicina para aguantar el dolor. Todos los días fingiendo que todo estaba bien. Todos los días levantándose a las 4 de la mañana para cuidar esas heridas en secreto. Con miedo de que alguien viera. Avergonzado de algo que ni siquiera era su culpa. Porque yo ya sabía en el fondo que había pasado. No era tonta. Yo había vivido esa época. Los años 60 y 70. Escuchábamos cosas, susurros, historias de gente que desaparecía, de gente que arrestaban y volvían diferentes, o no volvían. Mi propio padre, que en paz descanse, me había advertido en ese tiempo: María, no te metas en nada. No hables de nada. Finge que no ves. No escuches nada. Pero nunca imaginé que José Antonio, mi José Antonio, que era tan callado, tan tranquilo, que solo iba al trabajo y regresaba a casa. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Puse todo de vuelta en la bolsa exactamente como estaba. La escondí otra vez en el fondo del ropero. Fui a la cocina, me lavé la cara en el fregadero, traté de componerme, pero no podía dejar de pensar. Esa noche, cuando llegó del trabajo, yo estaba más callada de lo normal. Él lo notó. ¿Pasó algo, María?, preguntó mientras se quitaba los zapatos en la puerta. No, nada. Mentí.
Solo estoy un poco cansada. Me miró de esa manera suya, como tratando de leer mi alma. Luego asintió y se fue a bañar. Su baño normal de fin de tarde, rápido, no ese de las 4 de la mañana que duraba 1 hora. Durante la cena, traté de hacer conversación sobre el pasado. No directamente, sino como en general, ¿saben? José Antonio, ¿te acuerdas cuando nos conocimos en 1967? Levantó los ojos del plato, como sorprendido por la pregunta. Claro que me acuerdo. ¿Cómo se me iba a olvidar? Traías ese vestido azul con lunares blancos. Sonreí. Sí se acordaba. Esos tiempos eran diferentes, ¿verdad? El país estaba raro. Se puso tenso. Vi sus hombros endurecerse. Sí, dijo secamente. Volvió a comer. Nunca hablaste mucho de esos tiempos, de lo que hacías, a dónde ibas. Trabajaba, María. Trabajaba en la siderúrgica. Eso ya lo sabes. Lo sé. Pero pasaban más cosas. Escuchábamos historias. Dejó caer el tenedor en el plato. El sonido resonó en la cocina silenciosa. ¿Qué historias? Su voz era diferente. Tenía una dureza que rara vez escuchaba. Me asusté un poco. Nada. Solo historias. La gente comentaba de gente que desaparecía, esas cosas. Respiró profundo varias veces. Vi la vena de su cuello pulsando. María, ya te lo dije, no te metas en asuntos que no te incumben. Yo trabajaba. Punto. Lo demás no importa. Y se levantó de la mesa, dejó el plato a medio comer, y se fue a la sala a ver la televisión. Me quedé ahí sola en la cocina con el corazón apretado. Había tocado una herida, no una herida física, sino una herida de su alma. No volví a intentar hablar del tema en los días siguientes, pero necesitaba entender. Necesitaba respuestas. Así que hice algo que nunca había hecho en mi vida. Fui a la biblioteca Vasconcelos en el centro. Tomé 2 camiones para llegar. La señora de la biblioteca me miró algo raro cuando pregunté. Una señora de 57 años pidiendo ver periódicos viejos de los años 60 y 70. Pero me llevó a un cuarto en la parte de atrás donde guardaban esos periódicos viejos y amarillentos. Me quedé ahí horas hojeando esos periódicos. Y lo que leí, lo que leí me dio asco. Había historias de gente arrestada, de tortura, de desaparecidos. Claro, los periódicos de la época no hablaban abiertamente. Todo estaba como escondido entre líneas, pero quien quisiera entender, entendía. Leí sobre operaciones de la DFS, sobre los lugares a donde llevaban a la gente, sobre los métodos que usaban. Toques eléctricos, submarino, golpizas, quemaduras, Dios mío del cielo, quemaduras con cigarro, con hierro caliente. Tuve que salir corriendo de ahí. Fui al baño de la biblioteca y vomité. Me quedé ahí agarrada del lavabo del baño, temblando, imaginándome a mi José Antonio pasando por eso. Mi José Antonio, que no le hacía daño ni a una mosca, siendo quemado, siendo torturado. Regresé a la casa en el camión sin siquiera ver el paisaje pasando por la ventana. Llegué a casa antes que él. Me senté en el sillón de la sala y me quedé ahí inmóvil, mirando a la nada. Cuando él llegó, apenas pude saludarlo bien. ¿Fuiste al doctor?, preguntó, preocupado. Te ves terrible. No, solo creo que comí algo que me cayó mal. Insistió en que me acostara, me trajo té, me acariciaba la cabeza, y eso me destrozó aún más, porque ahí estaba él cuidándome, preocupado por mí, siendo ese buen hombre que siempre fue. Y yo sabiendo que él había sufrido solo durante décadas, y no podía hacer nada porque él no me dejaba. Pasaron unos días más. Había dejado de dormir bien. Tomaba medicina para la ansiedad que el doctor me había recetado hace mucho y nunca había usado. Bajé de peso. José Antonio lo notó, se preocupó aún más. María, necesitas ir a un doctor de verdad. Te estás enfermando. Estoy bien, insistí. Pero no estaba. Estaba lejos de estar bien. Fue un sábado en la tarde.
Estábamos en casa. Él estaba arreglando algo en el patio de atrás. Yo estaba en la cocina preparando la comida. De repente, escuché un ruido fuerte, un quejido, y luego silencio. Solté todo y corrí al patio. José Antonio estaba en el suelo agarrándose la espalda, la cara contorsionada de dolor. José Antonio, grité, agachándome junto a él. ¿Qué pasó? Me resbalé, caí mal. ¡Ay, María, mi columna! Estaba sudando frío. El dolor debía ser terrible. Traté de ayudarlo a levantarse, pero se quejó aún más fuerte. No, espérate tantito. Me quedé ahí agachada junto a él, agarrándole la mano, sin saber qué hacer. Después de unos minutos, logró sentarse recargado contra la pared. Pero vi cuando se llevó la mano a la espalda en un lugar específico e hizo un gesto aún peor. Déjame ver, dije. Y antes de que pudiera detenerme, le levanté la camisa por detrás. Trató de alejarme pero estaba demasiado débil del dolor. Y vi otra vez, a la luz del día esta vez, las cicatrices, las marcas. Una de ellas se había abierto con la caída. Estaba sangrando. José Antonio, susurré con la voz quebrada. Me miró y en esa mirada estaba todo. Había miedo. Había vergüenza. Había desesperación. Había 35 años de secreto queriendo explotar. María, yo empezó pero no pudo continuar. Las lágrimas empezaron a caer. Lo abracé por detrás con cuidado de no lastimarlo más. Puse mi cara en su espalda, en esa espalda destruida, y lloramos juntos. Lo sé, dije quedito. Lo sé, mi amor. Vi, se puso rígido en mis brazos. ¿Viste? Vi, esa madrugada hace casi 2 semanas, miré por el ojo de la cerradura. Perdóname. Perdóname por invadir así, pero ya no aguantaba no saber. Nos quedamos ahí, los dos en el piso del patio, abrazados, llorando. No sé cuánto tiempo pasó. Podían ser minutos. Podían ser horas. El tiempo se había detenido. Él fue el primero en separarse. Se limpió la cara con la mano, trató de recomponerse. Ayúdame a entrar, pidió. Lo ayudé a levantarse despacio. Cojeaba, la columna trabada. Entramos a la casa, a la recámara. Se acostó boca abajo en la cama, quejándose de dolor. Voy por hielo, dije. No, quédate aquí, por favor. Me senté en la orilla de la cama junto a él. Puse mi mano en su pelo, acariciando. ¿Me vas a contar?, pregunté quedito. Se quedó callado tanto tiempo que pensé que se había dormido. Pero luego habló. Tengo miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de que me veas diferente después. Miedo de que te dé asco. Asco de ti, José Antonio, interrumpí con voz firme. Llevamos 35 años de casados. 35 años. ¿Crees que algo que me cuentes va a cambiar lo que siento por ti? Puede cambiar, dijo. Porque vas a saber que el hombre con el que te casaste, que este hombre no es fuerte, no es valiente, es un cobarde que se quebró, que suplicó, que su voz se perdió en un llanto ahogado. Ya basta, dije, acostándome junto a él. Ya basta. Tú eres el hombre más fuerte que conozco. Te levantaste todos los días durante 35 años a las 4 de la mañana para cuidar heridas que nunca sanaron. Trabajaste todos estos años cargando dolor. Construiste una familia, criaste 2 hijos, siempre dando lo mejor de ti. ¿Cómo eso no es ser fuerte? No entiendes, murmuró. Entonces hazme entender. Cuéntame qué pasó. Volteó su cara hacia mí, los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Y vi en ese momento algo que nunca antes había visto. Vi al José Antonio joven, al muchacho de poco más de 20 años que conocí. Vi el miedo que debió haber sentido. Vi el dolor. Vi todo. Mañana, dijo, mañana te cuento todo. Hoy no puedo. Hoy el dolor es muy fuerte. Tanto de aquí, señaló su espalda, como de aquí, señaló su pecho, su corazón. Está bien, dije. Cuando estés listo.
Me quedé ahí con él hasta que se durmió del agotamiento. Luego bajé, calenté la comida, pero no pude comer nada. Me senté en la mesa de la cocina mirando la comida fría en el plato, pensando en todo, pensando que al día siguiente, finalmente, después de 35 años, iba a saber la verdad completa. Y al mismo tiempo que quería saber, parte de mí tenía miedo. Miedo de lo que iba a escuchar, miedo de no ser lo suficientemente fuerte para aguantar el dolor que él había cargado solo durante tanto tiempo. Pero necesitaba ser fuerte por él, por nosotros. Porque si hay algo que 35 años de matrimonio me enseñaron, es que podemos aguantar mucho más de lo que imaginamos cuando es por amor. Esa noche, ninguno de los dos durmió bien. Lo escuchaba moverse en la cama, quejarse de dolor. De madrugada, se levantó, pero no fue al baño de abajo. Fue al de arriba, tomó sus medicinas, y regresó a la cama. Cuando el sol salió el domingo 13 de abril de 2003, supe que ese sería el día que lo cambiaría todo. Para bien o para mal, no había manera de saberlo. Pero sería el día en que la verdad finalmente saldría a la luz. Ese domingo amaneció nublado. El cielo estaba gris, pesado, de esos que parece que va a llover en cualquier momento, pero la lluvia no llega. Me levanté temprano, aunque apenas había dormido. José Antonio todavía estaba en la cama, despierto, mirando el techo. Buenos días, dije quedito. Volteó su cara hacia mí. Sus ojos todavía estaban rojos, cansados, pero había algo diferente en ellos, una determinación que no había visto en mucho tiempo. Buenos días, contestó. Baja, prepara café. Ahorita voy. Bajé a la cocina con el corazón apretado. Puse el café de olla. Separé el pan, mantequilla, queso. Hice todo automáticamente porque mi mente estaba en otro lado. Me estaba preparando para lo que venía. Se tardó como 20 minutos en bajar. Cuando apareció en la cocina, se había bañado, rasurado, con camisa limpia como si se estuviera arreglando para algo importante. Y así era. Era el momento más importante de nuestros 35 años juntos. Nos sentamos a la mesa. Ninguno de los dos tocó la comida. Solo nos quedamos ahí sosteniendo las tazas de café caliente, mirándonos. ¿Por dónde empiezo? Dijo, más para sí mismo que para mí. Por el principio, contesté. ¿Cuándo pasó? Respiró profundo varias veces, cerró los ojos como regresando en el tiempo, reviviendo todo. Fue en 1969, agosto de 1969. Yo tenía 24 años. Todavía ni nos casábamos, ¿te acuerdas? Nos íbamos a casar hasta diciembre. Asentí. Mi corazón ya latía rapidísimo. En ese tiempo, yo trabajaba en la siderúrgica, ya sabes. Pero también hacía otra cosa. Participaba en un grupo de jóvenes de la iglesia. Nos reuníamos para estudiar la Biblia, para discutir cómo ayudar a los pobres, esas cosas. Era un grupo ligado a la teología de la liberación. Ya sabes, ese movimiento que tenía la iglesia para ayudar a los necesitados. Se detuvo, tomó un sorbo de café. La mano le temblaba un poco. Nunca te lo conté porque en ese tiempo era peligroso. Muy peligroso. Al gobierno no le gustaban esos grupos. Pensaban que eran cosas de comunistas, subversivos. Pero nosotros no éramos nada de eso, María. Solo queríamos ayudar. Repartíamos despensas a la gente de las colonias populares, les enseñábamos a leer a los niños, esas cosas. Hizo una pausa larga. Yo no interrumpí, solo esperé. Había un sacerdote en el grupo, el padre Juan. Un buen hombre, María, muy bueno. Él organizaba todo, y éramos como 10, 12 jóvenes más, muchachos y muchachas de la iglesia, todos buena gente, gente de familia, trabajadores. Su voz empezó a temblar. Un día, era un jueves. Me acuerdo hasta hoy, 14 de agosto de 1969. Iba saliendo del trabajo. Eran como las 6 de la tarde. Mi turno había terminado. Iba caminando por la calle para tomar el camión cuando un carro se detuvo junto a mí, un sedán negro.
Se bajaron dos hombres de traje. Me agarraron, uno de cada lado, y me aventaron adentro del carro. Me llevé la mano a la boca. Aunque sabía que esto había pasado hace más de 30 años, mi cuerpo reaccionó como si estuviera pasando en ese momento. Traté de gritar, traté de soltarme, pero era imposible. Eran fuertes, entrenados. Me pusieron un trapo en la boca, me amarraron las manos. Todo pasó tan rápido que cuando me di cuenta el carro ya se estaba moviendo, y nadie en la calle había notado nada, o si lo notaron, fingieron que no vieron. Así era en ese tiempo, María. La gente tenía miedo. Se detuvo otra vez, se limpió las lágrimas que empezaban a caer. Me llevaron a un lugar. No sé dónde era. Me pusieron una venda en los ojos en el camino. Cuando me quitaron la venda, estaba en un cuarto pequeño. Sin ventana, solo una luz brillante en el techo que me lastimaba los ojos. Había una mesa, una silla, y había 3 hombres ahí. Su voz se iba haciendo cada vez más baja. Tuve que hacer un esfuerzo para escuchar. Empezaron a preguntar. Preguntaban sobre el grupo de la iglesia. Querían nombres. Querían saber dónde nos reuníamos, quiénes participaban, qué estábamos planeando. Yo les dije que no estábamos planeando nada, que solo ayudábamos a los pobres. Pero no creyeron. Dijeron que éramos una célula comunista, que estábamos conspirando contra el gobierno, que estábamos recibiendo dinero de afuera. Estaba temblando ahora, temblando todo. Traté de explicar, María. Te lo juro que traté. Les dije que estaban equivocados, que no estábamos haciendo nada malo, pero mientras más hablaba, más se enojaban. Decían que estaba mintiendo, que estaba protegiendo terroristas. Se quedó callado, estuvo unos minutos en silencio, solo mirando la taza de café. Cuando volvió a hablar, su voz era casi un susurro. Entonces empezaron con sus métodos para hacerme hablar, para hacerme confesar cosas que no había hecho. No pude más. Me levanté de la silla, rodeé la mesa, y lo abracé por detrás. Sentí que se ponía rígido en mi abrazo, pero no lo solté. No tienes que contarme los detalles, le dije al oído. No tienes que revivir esto. Necesito hacerlo, dijo, su voz de repente firme. Necesito hacerlo porque si no lo cuento ahora, nunca voy a poder. Y tú mereces saber. Mereces saber con quién viviste todos estos años. Regresé a mi silla, tomé su mano a través de la mesa. Él apretó mi mano fuerte. Fueron 4 días. 4 días en ese lugar. Me golpearon, me sumergieron en una tina de agua, me colgaron. ¿Sabes lo que es eso? Asentí. Sí. Lo había leído en los periódicos viejos de la biblioteca, pero leerlo y escucharlo de mi esposo era completamente diferente. Y estaban los toques eléctricos. Ponían esos cables, los ponían en varias partes del cuerpo, y su voz se perdió. Estaba sollozando ahora. Y las quemaduras con cigarro, con hierro caliente. Decían que si no hablaba, lo harían peor. Que me matarían. Que irían por ti también. Se me heló la sangre. Fue entonces cuando empecé a inventar cosas. Para protegerte, María, para proteger al grupo. Di nombres falsos, direcciones falsas. Inventé reuniones que nunca existieron. Dije todo lo que querían oír, pero nada era verdad. Me miró con tanto dolor en los ojos que casi no lo aguanté. Me quebré, María. No pude más. No fui lo suficientemente fuerte. Les supliqué que pararan. Lloré. Grité. Yo basta. Dije firmemente, apretando su mano más. No te quebraste. Sobreviviste. Hay una diferencia. No entiendes, dijo. Siempre pensé, todo hombre piensa que sería fuerte si algo así pasara. Que aguantaría. Que no lloraría. Que no suplicaría. Pero cuando llega el momento, cuando el dolor es tanto que ni siquiera puedes pensar bien, se cubrió la cara con la mano libre. El 4.º día, se dieron cuenta de que yo realmente no sabía nada, que estaba inventando. Creo que verificaron los nombres y direcciones que les di y vieron que no existían.
Uno de los hombres entró al cuarto y dijo, tú no eres el que buscábamos, idiota. Me habían confundido con otra persona. Otro José que también trabajaba en una siderúrgica, que también iba a la iglesia, pero que sí estaba metido en cosas políticas. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Quieres decir que todo esto fue un error? Lo fue, dijo amargamente. Su error. Agarraron a la persona equivocada. Torturaron a la persona equivocada. ¿Y sabes qué hicieron cuando se dieron cuenta? Nada. Solo me aventaron en una calle lejos de donde me levantaron, de madrugada. Antes de soltarme, uno de ellos me dijo, si le cuentas a alguien lo que pasó aquí, vamos a regresar y la próxima vez también agarramos a tu novia, ¿entendido? Entendí. Las lágrimas corrían por mi cara. Me dejaron en una calle en medio de la noche, herido, sangrando, apenas pudiendo caminar. Logré llegar a un hospital público. Dije que me habían asaltado, que me golpearon. Los doctores atendieron lo que pudieron atender. Cosieron algunas cortadas, vendaron las costillas rotas, pero las quemaduras, dijeron, dejarían marcas para siempre. Y así fue. Se levantó la camisa un poco, mostrándome parte de las cicatrices que yo ya conocía. Estuve hospitalizado 3 días. Cuando salí, fui directo a casa de mis padres. Estaban espantados. Querían saber qué había pasado. Les conté la misma historia. Asalto. Mi padre no se la creyó mucho. Creo que sospechaba pero no insistió. En ese tiempo, era mejor no insistir. Me quedé en su casa como 15 días recuperándome. ¿Te acuerdas cuándo desaparecí esas semanas? Me acordaba. Él había mandado un recado con un amigo diciendo que había ido a resolver un problema familiar fuera de la ciudad. En ese momento, me pareció raro, pero no cuestioné. Cuando regresé, cuando te volví a ver, quise contarte. De verdad quise, pero tenía miedo. Miedo de que cumplieran la amenaza. Miedo de que fueran por ti también. Así que me callé. Fingí que todo estaba bien. Nos casamos en diciembre como estaba planeado. Construimos nuestra vida, tuvimos a nuestros hijos, y nunca conté. Respiró profundo. Pero las marcas nunca sanaron bien, María. Algunas se infectaron, otras se quedaron abiertas. Hasta hoy, después de más de 30 años, hay días que sangran. Hay días que el dolor es tan fuerte que no me puedo mover bien. Por eso me levantaba a las 4 de la mañana, para cuidarla solo, para limpiar, para poner medicina, para que nadie viera, para que nadie preguntara. Me miró con esos ojos cansados, sufridos. Y estaba la vergüenza, María. La vergüenza de haberme quebrado, de haber llorado, de haber suplicado. ¿Qué clase de hombre hace eso? ¿Qué clase de hombre soy? Ya no pude más. Me levanté de la silla, lo jalé para que se parara también, y lo abracé. Lo abracé con toda la fuerza que tenía. Eres la clase de hombre que sobrevivió, le dije al oído. Eres la clase de hombre que aguantó 35 años de dolor y silencio para proteger a su familia. Eres la clase de hombre que se levantó todos los días a las 4 de la mañana para cuidar heridas que no fueron su culpa. Eres el hombre más valiente que conozco. Se derrumbó en mis brazos. De verdad se derrumbó. Todo su cuerpo temblando de tanto llorar. Nos fuimos al piso ahí mismo en la cocina y nos quedamos abrazados. Los dos llorando. Los dos sintiendo el peso de esos 35 años de secreto finalmente siendo liberado. No sé cuánto tiempo nos quedamos ahí. El café se enfrió. El día aclaró afuera y nosotros seguíamos ahí en el piso de la cocina abrazados. Cuando finalmente nos levantamos, ya era casi mediodía. Preparé una comida ligera. Ninguno de los dos tenía mucha hambre, pero necesitábamos comer algo. Mientras yo cocinaba, él se sentó a la mesa, mirando sus propias manos. Hay algo más, dijo de repente. Dejé de revolver la olla y lo miré. El grupo de la iglesia. Después de que me soltaron, me enteré de que agarraron a otros también. Agarraron al padre Juan. Agarraron a 3 muchachos del grupo. Uno de ellos nunca regresó.
Los otros regresaron, pero regresaron diferentes, destruidos. Se limpió los ojos. El grupo se acabó. Todos tenían miedo. La iglesia cerró las puertas a ese tipo de trabajo. Y yo me sentí culpable. Culpable porque tal vez fue por mi culpa. Tal vez en medio de las cosas que inventé bajo tortura salió algo que los llevó al grupo de verdad. José Antonio, no puedes culparte por eso. Dije, yendo hacia él. Te estaban torturando. No tenías control de nada. Lo sé, dijo. Mi cabeza lo sabe, pero mi corazón carga esa culpa todos los días. Me senté en sus piernas con cuidado de no lastimar su espalda. Tomé su cara en mis manos. Mírame, dije. Me miró. Nada de lo que pasó fue tu culpa. Nada. Tú fuiste una víctima. Tú y todas esas personas. Y durante 35 años, cargaste esto solo, pero ya no lo vas a cargar solo. Desde hoy, lo cargamos juntos. ¿Entendido? Asintió. Sí. Las lágrimas cayendo otra vez. Pasamos el resto de ese domingo hablando. Me contó más detalles, no de los momentos malos. Esos no quería revivirlos en detalle, sino de después. Me contó lo difícil que fue regresar a la vida normal. Como tenía pesadillas todas las noches. Como cualquier ruido fuerte lo hacía saltar, como había desarrollado la costumbre de levantarse temprano porque no podía dormir toda la noche sin tener pesadillas. Con el tiempo, mejoró. Dijo que las pesadillas disminuyeron. El susto con los ruidos pasó, pero las heridas físicas nunca sanaron bien. Y las heridas del alma, esas tampoco. Esa noche cuando nos fuimos a acostar, me dijo, ya no me voy a esconder. Mañana cuando vaya a curar las heridas, voy a dejar la puerta abierta. Puedes entrar si quieres. Puedes ayudarme. Voy a querer, dije, por el resto de mi vida si es necesario. Esa noche, él durmió mejor de lo que había dormido en años. Noté que no tuvo pesadillas, no se despertó sobresaltado. Durmió toda la noche, su mano agarrando la mía. Y cuando fueron las 4 de la mañana, como siempre, se despertó. Pero esta vez, no fue solo. Fuimos juntos. Bajamos al baño. Él con las medicinas y gasas, yo con un corazón lleno de amor y determinación de ayudar. Fue doloroso ver esas heridas de cerca. Fue doloroso poner medicina, limpiar, curar. Pero fue menos doloroso que saber que él había hecho eso solo durante 35 años. Y ahí en esa madrugada del 14 de abril de 2003, comenzó una nueva fase de nuestra vida. La fase de la verdad. La fase de cargar juntos el peso que él había cargado solo durante tanto tiempo. La fase de finalmente ser verdaderamente uno. Los días que siguieron a ese domingo fueron de reconstrucción. No de reconstrucción de paredes o muebles, sino de reconstrucción de nosotros, de reconstrucción de nuestro matrimonio, que había sido tan fuerte durante 35 años, pero que tenía una grieta invisible en medio. El secreto. Todos los días a las 4 de la mañana, me despertaba junto con él. Al principio, todavía se resistía un poco, decía que no necesitaba, que podía seguir durmiendo. Pero yo insistí, y con el tiempo, se acostumbró, lo aceptó, me dejó cuidarlo de la manera en que él siempre me había cuidado a mí. Aprendí a limpiar las heridas correctamente, la doctora que fuimos a ver, porque sí, insistí en que fuera a un doctor de verdad, me enseñó las técnicas correctas. Era una señora mayor, cerca de jubilarse. Y cuando vio las marcas en el cuerpo de José Antonio, no hizo preguntas, solo lo miró con esos ojos que decían, sé lo que pasó. Recetó medicinas mejores, más modernas y dijo, cuídelo mucho, señora María. Él se lo merece. Esas palabras se quedaron conmigo. Se lo merece. Mi José Antonio merecía todo lo bueno que este mundo pudiera ofrecer. Después de todo lo que había pasado, con el tratamiento adecuado, algunas heridas que seguían abriéndose empezaron a sanar mejor. No sanaron completamente. La doctora dijo que después de tanto tiempo, algunas nunca lo harían, pero mejoraron. Su dolor disminuyó. No desapareció,
pero disminuyó. Y eso ya era un alivio inmenso. Pero no era solo el cuerpo el que necesitaba cuidado. Era el alma también. Las pesadillas que habían disminuido con los años regresaron por un tiempo después de que contó todo. Era como si al abrir esa caja de memorias, todo hubiera salido a la superficie otra vez. Había noches en que se despertaba sudando frío, gritando. Yo lo abrazaba, le decía que todo estaba bien, que ya había pasado, que estaba a salvo. Un día, como 3 semanas después de esa conversación en la cocina, le sugerí que hablara con alguien, un profesional. En ese tiempo, no era tan común como hoy, pero ya existían los psicólogos. Al principio se resistió. Eso son tonterías, María. Ya aguanté 35 años. Aguantaré el resto. No son tonterías, dije firmemente. Es cuidado. Tú cuidaste las heridas del cuerpo todos estos años. Ahora necesitas cuidar las heridas que nadie ve. Le tomó 2 semanas más aceptar. Pero aceptó. Empezó a ir a un psicólogo cada semana. La primera vez que regresó de la cita, le pregunté cómo estuvo. Difícil, dijo. Muy difícil. Pero creo que bueno también. Siguió yendo mes tras mes, y yo veía la diferencia. Lo veía más ligero. No era que el dolor o las memorias hubieran desaparecido. Esas cosas nunca desaparecen de verdad. Pero aprendió a vivir con ellas de una mejor manera. Aprendió que no fue debilidad haber llorado, haber suplicado. Aprendió que era humano y que cualquier ser humano hubiera reaccionado igual. Nuestros hijos notaron que algo había cambiado en casa. Juan Carlos y Ana María, ya adultos en ese tiempo, empezaron a preguntar. Notaban que estábamos diferentes, unidos de alguna manera. Un día, fue en julio de 2003, los llamamos para una conversación. José Antonio les contó todo, no en los detalles más pesados, pero les contó suficiente para que entendieran. Les contó que lo habían arrestado por error en 1969, que lo habían lastimado, que había cargado esto solo durante todos esos años. Juan Carlos lloró. Mi hijo de 33 años, un hombre hecho y derecho, lloró como niño, abrazó a su padre, y se disculpó. ¿Disculparte por qué?, preguntó José Antonio. Por todas las veces que me quejé de que eras distante, de que no jugabas bien conmigo cuando era niño, de que no hablabas mucho. Yo pensé que no te importaba mucho yo. José Antonio abrazó a su hijo fuerte. Siempre me importaste. Siempre. Tú y tu hermana son lo que más amo en esta vida junto con tu madre. Si era distante, era porque tenía miedo. Miedo de encariñarme demasiado y que pasara algo. Miedo de que descubrieras lo que me había pasado y pensaras que era débil. Miedo de todo. Ana María también lloró, tomó la mano de su padre, y dijo, eres el hombre más fuerte que he conocido, papá. Y estoy muy orgullosa de ser tu hija. Ese día, nuestra familia se completó de una manera que nunca antes había estado. Porque ahora no había más secretos, no había más paredes invisibles. Solo había verdad, amor, y la certeza de que juntos podíamos enfrentar cualquier cosa. José Antonio siguió yendo a terapia por 2 años más. Las heridas de su cuerpo mejoraron significativamente con el tratamiento adecuado. Las pesadillas se volvieron menos frecuentes. El dolor, aunque nunca desapareció completamente, se volvió más manejable. Y todas las mañanas a las 4 de la mañana, nos despertábamos juntos. Pero ahora, no era un momento de soledad y sufrimiento para él. Era nuestro momento, un momento de conexión, de cuidado, de amor. A veces solo nos sentábamos ahí en el baño en silencio, yo ayudándolo con las vendas. Otras veces hablábamos de la vida, de memorias, de sueños para el futuro. José Antonio vivió otros 15 años después de ese domingo cuando finalmente me contó la verdad. Falleció en 2018 a los 75 años. No fue por las viejas heridas. Fue solo la edad, la vida siguiendo su curso. Pero esos 15 años, esos fueron los mejores años de nuestro matrimonio. Porque fueron años de verdad completa, de carga compartida, de unidad verdadera. En sus últimos días, cuando estaba en la cama del hospital,
tomó mi mano y dijo, gracias, María. Gracias por haber mirado por ese ojo de la cerradura. Gracias por no rendirte en querer saber. Gracias por cargar esto conmigo. Lloré, pero fueron lágrimas de gratitud. Gratitud por haber tenido el valor de buscar la verdad. Por haber tenido 15 años de transparencia verdadera con el hombre que amaba. Ahora a los 78 años, viviendo sola en esta casa llena de memorias, decidí contar esta historia. No por lástima, no por atención, sino porque sé que hay otros José Antonios allá afuera. Personas cargando dolor y vergüenza de cosas que no fueron su culpa. Personas que sobreviven cosas terribles y piensan que son débiles porque se quebraron, porque lloraron. Porque son humanos. Quiero que estas personas sepan que sobrevivir es el acto más grande de valentía. Que aguantar es fortaleza. Que pedir ayuda no es debilidad. Y quiero que las familias de estas personas sepan que el amor verdadero, significa cargar el peso juntos. Significa buscar la verdad aunque de miedo. Significa estar al lado del otro en las noches más oscuras. José Antonio fue torturado durante 4 días por su propio gobierno por error y cargó las cicatrices físicas y emocionales durante 35 años en silencio. Pero cuando la verdad finalmente salió, cuando finalmente compartimos esa carga, encontró paz. No paz completa, porque algunas heridas nunca sanan del todo, pero suficiente paz para vivir sus años restantes con dignidad, con amor y sin vergüenza. Eso es lo que quiero dejarles hoy. Si conocen a alguien que está cargando algo pesado, sean pacientes, sean amorosos. Creen un espacio seguro para que compartan cuando estén listos. Y si ustedes son los que están cargando algo, sepan que no tienen que cargarlo solos. Hay personas que los aman, que estarán a su lado, que les ayudarán a cargar ese peso. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por estar aquí conmigo desde donde sea que estén. Por favor denle like si esta historia los tocó. Suscríbanse al canal y cuéntenme en los comentarios desde donde me están viendo. Su apoyo significa el mundo para mí y me ayuda a seguir compartiendo estas historias importantes. Hasta la próxima, cuídense y cuídense unos a otros.